Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La noche del fin de semana pasado dejó imágenes y comentarios que han dado mucho de qué hablar. Feng y Mahasin fueron vistos en diferentes locales de la ciudad, acompañados por grupos distintos de amigos. Lo que más llamó la atención no fue solo su elección de lugares, sino la proximidad entre ambos. Apenas unas calles los separaban. Este detalle encendió la chispa de las especulaciones. El interés del público creció de inmediato. ¡Pum! En las redes sociales, las primeras teorías comenzaron a circular poco después de que las fotografías salieran a la luz. Algunos usuarios afirmaban que la cercanía de los lugares no podía ser casualidad. Otros iban más allá y sugerían que se trataba de una estrategia premeditada. Las conversaciones se multiplicaban. El rumor se expandía sin necesidad de confirmaciones. El ambiente se llenaba de conjeturas. Las versiones más comentadas apuntaban a que ambos, en realidad, buscaban coincidir sin llamar la atención de la prensa. El hecho de que ninguno de los dos fuera captado en el mismo lugar parecía reforzar la teoría de una coordinación previa. Algunos testigos aseguraron haberlos visto mirando sus teléfonos con frecuencia. Las sospechas se intensificaban. La idea de un contacto constante ganaba fuerza. Fuentes no oficiales llegaron a mencionar que durante la noche hubo un intercambio continuo de mensajes. Aunque no existía prueba directa, la narrativa encajaba perfectamente con lo que el público quería creer. Las imágenes de ambos en entornos diferentes, pero cercanos, sumaban dramatismo a la historia. El seguimiento mediático aumentaba. El interés se extendía a todos los rincones de la ciudad. En algunos programas de entretenimiento, los comentaristas no dudaron en calificarlo como coordinación secreta por Tore. Delas, el culpabilizó de haberse movido a esa operación secreta cuando ONE. El término se popularizó rápidamente en redes sociales. Hashtags alusivos al episodio comenzaron a circular. La conversación digital era intensa. El misterio en torno a la coincidencia geográfica crecía por minutos. Mientras tanto, los locales que visitaron esa noche se vieron envueltos en la atención mediática. Clientes y empleados comenzaron a hablar sobre lo ocurrido. Algunos afirmaron que la elección de lugares tan próximos era simplemente una coincidencia. Otros preferían dejar abierta la puerta a la interpretación. La historia se alimentaba de opiniones encontradas. El debate se mantenía vivo. La prensa gráfica no tardó en reunir todas las imágenes disponibles. Las fotografías mostraban a Feng y Mahasin sonriendo, conversando con sus respectivos grupos y evitando cualquier contacto visual con las cámaras. Estas escenas, aunque distantes entre sí, parecían estar conectadas por un hilo invisible. El análisis fotográfico se convirtió en una actividad popular entre los seguidores. Cada gesto era examinado al detalle. Algunos periodistas especializados en noticias del corazón señalaron que la proximidad física en la misma noche podría ser más que un simple capricho. Para ellos, este tipo de episodios revelaban un patrón de comportamiento. El público, fascinado por las relaciones de los famosos, absorbía cada nueva pieza de información. El interés no disminuía. La especulación seguía siendo el motor de la historia. La falta de declaraciones oficiales por parte de la pareja mantenía el misterio. El silencio era interpretado como una confirmación tácita por quienes creían en la teoría de la coordinación. Los seguidores más fieles analizaban cualquier publicación posterior en redes sociales. El deseo de encontrar pistas era evidente. La expectativa crecía con el paso de las horas. En el entorno cercano a ambos, la discreción era absoluta. Nadie quería confirmar ni desmentir los rumores. Esta postura alimentaba la narrativa de un encuentro encubierto. La atención mediática se sostenía gracias a la ausencia de información directa, en sí. El relato se desarrollaba en base a fragmentos y percepciones. El resultado era un clima de intriga constante.
La cobertura mediática transformó el episodio en uno de los temas más comentados de la semana. Los titulares jugaban con la ambigüedad, dejando que el lector sacara sus propias conclusiones. Los comentarios en redes sociales oscilaban entre la incredulidad y la certeza absoluta. La historia se convertía en un fenómeno viral. El interés superaba el ámbito local, incluso en comunidades de seguidores internacionales, el tema comenzó a ganar visibilidad. La barrera del idioma no era un obstáculo para la especulación. Fotografías y mensajes traducidos circulaban en distintas plataformas. El seguimiento era global. El misterio se convertía en entretenimiento de alcance internacional. En las horas posteriores al episodio, surgieron ediciones de video que combinaban imágenes de ambos lugares. Estas creaciones buscaban demostrar una conexión narrativa entre los movimientos de Zheng y Mahazin. Aunque no aportaban pruebas, resultaban convincentes para una parte del público. El efecto era inmediato. La historia se consolidaba en el imaginario colectivo. Algunos analistas de la vida pública de celebridades destacaron que el simple hecho de estar cerca podía cambiar la percepción de la audiencia. La idea de coincidencia intencionada tenía un atractivo especial. El público tendía a llenar los vacíos con suposiciones. Las interpretaciones se multiplicaban sin cesar. La tensión narrativa se mantenía. El fenómeno también reflejaba el poder de la proximidad en la creación de rumores. Bastaba con que dos personas conocidas compartieran un espacio geográfico cercano para desatar la imaginación del público. La falta de contacto visible entre ellos no detenía las teorías. Por el contrario, parecía intensificarlas. El episodio se volvía más intrigante. La estrategia de permanecer en lugares distintos, si es que existía, había resultado efectiva para mantener la atención. Ninguna imagen los mostraba juntos, pero la narrativa de la conexión era más fuerte que nunca. La ausencia de una prueba directa se convertía en parte del atractivo. La historia se sostenía en el terreno de la especulación. En conversaciones informales, algunos amigos de la pareja insistían en que no había nada que ocultar. Sin embargo, sus palabras no lograban apagar el fuego de los rumores. La interpretación popular seguía inclinándose hacia la hipótesis de una coordinación secreta. La versión oficial, si existía, quedaba relegada a un segundo plano. El misterio tenía más fuerza. A medida que pasaban los días, el interés no disminuía. Las búsquedas relacionadas con sus nombres seguían aumentando. El episodio se mantenía en las listas de temas más comentados. La atención mediática era constante. El rumor parecía haber encontrado un lugar permanente en la conversación pública. Los medios digitales aprovecharon la oportunidad para generar contenido alrededor del episodio. Artículos de opinión, encuestas y debates en vivo mantenían el tema activo. Cada nuevo detalle, por pequeño que fuera, se trataba como una pista relevante. La dinámica entre información y especulación era perfecta para alimentar el ciclo de noticias. En última instancia, la historia de Zheng y Mahazin, en lugares cercanos pero distintos, se convirtió en un ejemplo claro de cómo la narrativa pública se construye con fragmentos. El episodio pasará probablemente a la lista de momentos más comentados del año. Mientras tanto, el público sigue a la espera de una palabra, una imagen o un gesto que ponga fin al misterio. Hasta ahora, no hay señales de que eso vaya a suceder. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.